días y muchas gracias por venir. Como sabrán, en Izquierda Unida defendemos que en política lo importante es la crítica audaz como la propuesta sincera y rigurosa. Aspiramos a ser una fuerza de gobierno que, por mucho que eso asuste a algunos, o que algunos pretendan asustar con ello. Y es que es por este motivo que desde el grupo municipal siempre intentamos explicar qué cosas haríamos en caso de gobernar. La política fiscal, la política de impuestos, tasas y precios públicos del ayuntamiento tiene una importancia mayúscula. Las ordenanzas fiscales suponen el sistema por el cual el ayuntamiento se financia en su mayor parte, y es por este motivo que creemos que en una posición responsable no debe detenerse únicamente en hacer críticas, sino también de hacer una propuesta concreta. Desde el 2011 nuestro grupo municipal ha presentado una gran cantidad de enmiendas, propuestas y alegaciones a las ordenanzas fiscales. Cada año hemos ido presentando una propuesta alternativa a asuntos como el IBI, el impuesto de vehículos o la ordenanza reguladora de los espacios culturales. En 2012 hicimos una propuesta exhaustiva en relación a la ordenanza del agua y en la de basuras de la mancomunidad, y conseguimos que el PP incorporara alguna de nuestras medidas en relación con los cajeros automáticos. Cabe recordar también la campaña de alegaciones ciudadanas sobre los precios de la escuela infantil. Hoy venimos a presentar las 9 alegaciones que Izquierda Unida va a presentar a las ordenanzas fiscales que regirán Ciudad Rodrigo durante el 2014. Muchas de ellas son alegaciones que ya hemos presentado en ocasiones anteriores, pues en la medida que no se han aprobado, siguen siendo nuestras propuestas. En cambio, algunas que hemos presentado en años anteriores, como las que tienen que ver con el impuesto de bienes inmuebles, no las podemos presentar porque únicamente se pueden alegar aquellas ordenanzas que se modifican en algún aspecto, y en este caso no es así. Se trata de una propuesta realista y sincera, que procura una mayor progresividad fiscal, así como centrar más las prioridades políticas del ayuntamiento. A continuación, mi compañero Domingo va a dar un resumen de las 9 propuestas que llevamos a las ordenanzas fiscales. Gracias. Vale, muchas gracias. Si os parece, lo primero que voy a hacer es daros el documento, porque aunque solamente os lo vamos a mandar por correo electrónico, la verdad es que me parecía que era mejor que por lo menos lo tuvierais. Yo creo que he traído para todo. Silvia, allí. Tengo, ya está. ¿Tenéis todo? Bueno, las alegaciones, como muy bien ha explicado Sandra, que vamos a presentar son 9. Recogen bastantes de las ordenanzas fiscales que se han modificado durante este proceso, aunque evidentemente no todas, porque hay muchas ordenanzas en las que se está bastante de acuerdo. Yo voy a hacer un breve resumen de ellas y, como veis, mucha parte del texto es denso y no voy a detenerme en las partes más complicadas. La primera de las alegaciones que tenéis es una relativa al impuesto de vehículos que bueno, pues lo que busca es mejorar, bajo nuestro punto de vista, la redacción de las bonificaciones a los vehículos no contaminantes, ¿no? Incorporando algunas situaciones que no se contemplan en la actual ordenanza. Nos parece que, bueno, pues que todo lo que sea aumentar ese tipo de bonificaciones a vehículos que contaminan poco, que tienen poca emisión de gases, pues está bien. Posteriormente, en las alegaciones sobre el impuesto de construcciones, en la alegación del ICIO, esta es una alegación que nos interesa mucho y le vamos a poner mucha importancia por 2 motivos. Recordarán del pleno de ayer que, ante una pregunta de nuestro grupo, el alcalde reconoció que no había ningún tipo de medida en Ciudad Rodrigo para fomentar el alquiler. Nosotros creemos, y lo hemos dicho siempre, tanto en los planes urbanísticos como en otros momentos, que la política de vivienda municipal tiene que ser una política de fomento del alquiler, también de fomento de la promoción protegida, de las viviendas protegidas para el alquiler. Pues bien, en la actualidad, el impuesto de construcciones recoge una bonificación del 50% para la construcción de vivienda protegida. Independientemente del tipo de vivienda que sea,
e independientemente del destino de esa vivienda. Y la propuesta que nosotros hacemos es que se diferencie entre los 4 tipos de viviendas protegidas que hay, las que son de promoción pública, las que son de promoción privada de régimen especial, de régimen general u otro tipo de viviendas protegidas. Y que además se diferencie entre si son de alquiler o compra. Y que por tanto la bonificación sea mayor para aquellas que son de alquiler que de compra, y que además sea mayor para las de promoción pública que para las de promoción privada, ¿vale? Marcar prioridades sobre cuál es la recaudación. Esto obviamente tiene 2 efectos: uno es una mayor recaudación por parte del ayuntamiento porque hay menos bonificación, y el otro efecto que tiene es que se facilita o se promueve que haya viviendas de promoción oficial o de régimen tanto especial como general, protegidas para el alquiler. Bien, después hacemos la alegación tercera que ustedes tienen, es una modificación del mercado de abastos, que creemos que es sensato que tenga una bonificación de un 10% a aquellos vendedores de productos ecológicos, que además tengan la condición reconocida y que además sean de la provincia de Salamanca. Bueno, nos parece que también es otro elemento que es interesante fomentar la agricultura ecológica. Y ya entraríamos en las alegaciones, las 3 alegaciones de la tasa del agua, que ocupan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 folios, y que voy a explicar brevemente. Esas alegaciones ya las presentamos el año pasado y son unas alegaciones muy parecidas a las que presentamos a la tasa de basura. Y son unas alegaciones además de las que nos sentimos muy orgullosos porque tienen tanto un componente de justicia social como un componente de progresividad. Básicamente lo que se propone son 3 cosas. En primer lugar, actualmente la tasa del agua en Ciudad Rodrigo, es decir, los ciudadanos pagan por el agua en función del consumo, como no puede ser de otra manera. Hay un primer tramo, a nuestro modo de ver, relativamente corto, pero ya entraríamos en un posterior momento en eso, de hasta 10 metros cúbicos de gasto de agua, donde se paga una tarifa fija, y luego a partir de ahí se paga por cada metro cúbico de exceso, ¿de acuerdo? La propuesta que nosotros hacemos es que, como ocurre en una gran cantidad de ayuntamientos, haya un tercer tramo, es decir, haya un primer tramo de gastos mínimos, un segundo tramo de gastos, por así decirlo, normales o de consumos normales, y un tercer tramo ya de derroche, es decir, de grandes gastos de agua, ¿no? Que sería a partir de 45 metros cúbicos. Y que eso supusiese, evidentemente, pagar bastante más por cada metro cúbico de exceso. De esta manera se intentaría que que los derrochadores paguen más y por tanto hacer una mayor recaudación. Y en contraprestación, ¿qué proponemos? Pues que aquellas familias que tengan una renta baja o muy baja puedan puedan tener una gran exención en el agua. En concreto, proponemos que para las familias en las que los ingresos de toda la vivienda no lleguen al 1,10 del salario mínimo interprofesional, la reducción para la cuota inicial sea casi del 100%, es decir, que en hogares donde no haya ingresos prácticamente entre todos los miembros de la familia, prácticamente no paguen agua. En el segundo tramo, en los consumos normales, tengan una reducción del 75%, y en un segundo tipo en el que sí haya unos ingresos pero no lleguen al 1,6 del salario mínimo, pues la reducción en el primer y en el segundo tramo sea del 7%. Es decir, facilitar que una cuestión tan esencial como es el agua, que además es un derecho fundamental, no haya nadie que por ausencia de ingresos en su casa se la tengan que cortar. Porque además tiene otro problema, y es que cuando a uno le cortan el agua, uno no paga la factura y ya le ponen otra vez el agua corriente, sino que además tiene que pagar otros 118 euros para reengancharse a la corriente, que es una cosa que ocurre siempre. Entonces, nos parece que esto, que además es una medida que se ha puesto en marcha, esta es una medida que, por ejemplo, ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza, pues, o el Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, pues son medidas que pueden favorecer eso. Y por tanto proponemos, por un lado,
una fórmula de mayor recaudación y por otro lado otra fórmula de beneficios a familias muy concretas que tengan una situación económica muy complicada. Y claro, lo que ocurre es que cuando uno plantea que haya un tercer tramo de derrochadores, de grandes consumos, cualquiera podría decir, ya, pero en las casas en las que vive mucha gente se consume más agua. ¿Cuál es la solución? La última de nuestras alegaciones al agua, que dice, para las viviendas donde vivan más de 6 personas, no se contabilice el consumo total, sino el consumo per cápita, el consumo en función del número de gente, previa solicitud de la vivienda, etc. Está todo regulado. La redacción de la alegación es un poco farragosa y un poco complicada porque tiene muchas variables. Nosotros la hemos cogido básicamente la redacción muy parecida a la de Zaragoza, adaptándola a los términos de la alegación de la ordenanza de Ciudad Rodrigo, y nos han asesorado los compañeros de Zaragoza en esa redacción. Nos parece que es una medida además que se puede poner en marcha y que no, y lo único es que evidentemente requiere una negociación con la empresa del agua, porque como en Ciudad Rodrigo no tenemos soberanía para tomar decisiones sobre la ordenanza del agua porque está privatizado, es decir, un servicio que tiene que ver con los derechos fundamentales, como es el acceso al agua corriente, lo gestiona una empresa privada y el ayuntamiento no tiene soberanía total para eso, pues habría que negociar. Esta, como digo, es una enmienda, una alegación de la cual nos sentimos especialmente orgullosos y que vamos a luchar porque se pueda asumir. Por otro lado, la alegación séptima, que está un poquito más adelante, es simplemente una mejor redacción a la tasa del cementerio. Actualmente la tasa del cementerio recoge una serie de exenciones, pero habla de, si no me equivoco, de pobres de necesidad. Y claro, nos parece que en el siglo XXI hablar de pobres de necesidad pues no tiene mucho sentido. Por tanto, nosotros hablamos de personas sin recursos económicos tras un informe de valoración de los servicios municipales. Bueno, hablamos de darle un poco de sentido, de actualidad y cambiar un poco el lenguaje, aunque en el fondo también tiene algunas connotaciones que ahora no vamos a entrar. Pero vamos, básicamente es modificar ese lenguaje para que no tenga un sentido caritativo, sino que tenga un sentido de justicia social. Y luego las últimas dos alegaciones son unas que ya hemos presentado en varias ocasiones, que tienen que ver con las instalaciones culturales y con otro tipo de instalaciones. Sabrán ustedes que en el año 2011, por obsesión, casi diría, del concejal delegado de Cultura, se decidió que aquí, para utilizar cualquier espacio, sea uno asociación, ciudadano o lo que sea, tiene que pagar por utilizar espacios municipales. A nosotros desde el primer momento nos pareció injusto, nos pareció que eso no debía ser así, nos pareció que políticamente era muy discutible que a una asociación de vecinos, a una asociación cultural o a una asociación deportiva se les cobrase por utilizar espacios municipales, sobre todo en horarios en los que no generan un gasto para el ayuntamiento. Nosotros estamos aquí dando una rueda de prensa y no estamos generando ningún gasto al ayuntamiento, salvo que se entienda que esta luz puede sufrir mucho en los 15 minutos que vamos a estar aquí. O una tarde en la Casa de la Cultura, en el Salón de la Casa de la Cultura, no tiene que ir nadie específicamente a abrir, no tiene que ir un servicio de limpieza especial. Así hay muchos espacios municipales. La Concejalía de Cultura, digo, se empeñó en que eso fuera así. Nosotros planteamos dos cuestiones. Primera cuestión, nosotros creemos que el ROF, el Reglamento de los Ayuntamientos, recoge que las asociaciones inscritas en el registro de asociaciones deben poder utilizar y pueden utilizar los espacios municipales. Creemos que es así, y en concreto el artículo 223, y por tanto creemos que la ordenanza no cumple con eso, y nos gustaría que se cambiase. Pero además, como digo, no es solamente una cuestión legal, es una cuestión política. Nosotros creemos que no hay que poner trabas para que los espacios municipales se usen por el movimiento asociativo, sino que Ciudad Rodrigo, que tiene déficit de movimiento asociativo, lo que tendría que hacer el ayuntamiento es fomentarlo, invitar a la gente a utilizar esos espacios, hacer planes de fomento del asociacionismo, y esto va en la dirección completamente contraria. Y por tanto la propuesta es que se recupere la exención en la utilización de estos espacios para todo tipo de asociaciones que estén inscritas en el registro.
Y por último, en este mismo sentido, la última de las alegaciones pues tiene que ver con esto mismo aplicado a los centros públicos de enseñanza. Es decir, nos parece muy discutible que a un instituto o que un colegio no pueda hacer, público de Ciudad Rodrigo, no pueda hacer uso de instalaciones municipales de forma normalizada y que se les cobre por utilizar espacios municipales. Por tanto, también proponemos que esas entidades, los colegios públicos y los institutos públicos, estén exentos de utilizar de la tasa de espacios culturales. Estas son, por tanto, las alegaciones que presentamos, que como muy bien ha explicado Sandra, no son todas las que podríamos presentar, porque, por ejemplo, en la ordenanza del IBI, que es el impuesto que tiene el grueso de los ingresos del ayuntamiento, no podemos presentar ningún tipo de alegación porque no ha sufrido ninguna modificación. Ya dijimos en el pleno cuáles eran nuestras propuestas respecto de las viviendas vacías, respecto de los modos de recaudación, y cuando se pueda modificar haremos una propuesta muy concreta para mejorar la justicia del impuesto de bienes inmuebles, pero en este procedimiento solamente podemos modificar o alegar aquellas ordenanzas que se han modificado, que en este caso pues hemos considerado que son estas 9. Y estas alegaciones van en esa línea nuestra de siempre decir lo que haríamos en el gobierno, no solamente de criticar, sino de poner propuestas positivas.